Hoy desaparece formalmente la Secretaría de Seguridad Pública. Esta será subsumida dentro de la Secretaría de Gobernación. En la línea telefónica está el doctor Carlos Humberto Toledo. Él es especialista en temas de inteligencia y de seguridad nacional. Carlos Humberto Toledo, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, mi querido Sergio, buenos días a ti, Lupita, y a su auditorio. Doctor, muchas gracias, buenos días. Feliz año, Carlos. Y cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión, decisión de hacer que desaparezca la Secretaría de Seguridad Pública, o más bien de incluir sus funciones dentro de la Secretaría de Gobernación? Sí, es correcto lo que tú dices. En forma, desaparece, pero en fondo no. Es exactamente, prácticamente el mismo organigrama que existía, simple y sencillamente se le cambia el nombre. El hecho de cambiar nombres no significa que vaya a funcionar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que antes era Secretaría de Seguridad Pública Federal y que ahora se vaya a llamar la subsecretaría, que aún no se define muy bien exactamente cuál vaya a ser su denominación, no implica que el apremio que necesitamos todos nosotros como habitantes de este país y los que permanentemente radicamos en él, o los que temporalmente están aquí, vean en cuanto a subir la calidad de vida en relación a la seguridad que el Estado está obligado a proveer a todos y cada uno de aquellos que se encuentren en este país, sean ciudadanos o no. Ahora, una vez que quede bien claro esto, porque la gente supone que posiblemente por el cambio de nombre, el solo hecho de cambio de nombre, las cosas van a mejorar, y que no es así, porque prácticamente la tropa policial, los servicios de inteligencia y toda la infraestructura que es la que envuelve la maquinaria va a ser exactamente la misma. Tenemos que hablar sobre algo verdaderamente importante, que son los mandos. Ahora hay nuevos mandos. Ha habido una designación muy importante, que es la del doctor Manuel Mondragón y Cal, y a través de él tendrá que vertir esa nueva corriente en donde el espíritu de servicio, en donde la vocación misma hacia la sociedad, hacia el bien de la sociedad, el espíritu de cuerpo empiecen a vertir, y sobre todo también que los cambios fundamentalmente de calidad de vida hacia todos aquellos que dependan de esta nueva subsecretaría se vean mejorados sustancialmente, porque para poderlos alejar o poderlos aspirar a alejar de lo que significa la contaminación del crimen organizado, tarea sumamente difícil, se requieren fundamentalmente dos cosas. Primero, la vocación auténtica de servicio, el amor y la lealtad a la República, y el deseo de que este país sea mejor cada día. Y aparte de eso, bueno, ofrecerle también a quienes están dedicados a estos servicios una calidad de vida muy superior a la que tienen ahora, porque el crimen organizado está dispuesto a seguir atrayendo a tanto mandos bajos, medios, superiores, tropa policial, etcétera, etcétera, para cumplir con lo que pretende, que es el florecimiento de un negocio ilícito hasta este momento, y que espero que continúe de esta manera, y que es la única manera que tiene para desarrollar sus funciones. Entonces creo que el primer orden, que es el de la designación de la cabeza que llevará esto, pues es un acierto. Es un acierto que cambiará radicalmente, o ya está cambiando radicalmente, las formas que se utilizaban hasta diciembre del año pasado. Ahora, tenemos dos opciones muy claras en donde el gobierno de la República podría haberse atenido. Una, seguir con la lucha incesante de la misma manera en que el gobierno pasado seguía en contra del crimen organizado. La otra es atacar en forma directa e inmediata los delitos de primera línea de afectación o afectación de primera instancia, como son el homicidio, el secuestro, el robo, las lesiones, etcétera, etcétera, daño en propiedad ajena.
En uno vemos que la lucha se establece en condiciones sumamente desigualitarias. La Federación tiene que hacer uso de sus Fuerzas Armadas para enfrentarlos. ¿Por qué? Porque sus condiciones policíacas a nivel federal son insuficientes, claramente insuficientes. La segunda es una situación en la que al atacar directamente estos delitos de primera línea de afectación, definitivamente la ciudadanía se empieza a percibir un sentido mayor de seguridad. Y la situación es clara por esto. En cualquier ciudad del mundo, a nadie le ponen una pistola para que compre droga, cualquier sustancia que ésta sea. El crimen organizado no vive per se, vive de su clientela, una clientela que ha optado por consumir ese producto, mientras que en el segundo caso es el caso claro de la victimización de la sociedad o de los habitantes. En cualquier parte de la ciudad, fuera de casa o incluso dentro, lo mismo en oficinas, se encuentra una amenaza latente en donde alguien, por una cartera, por un reloj, puede poner en riesgo o incluso privar de la vida a una persona o a varias. Todo esto por cuestiones patrimoniales y para conseguir dinero en forma ilícita. Claro. Estos son estos son los delitos que corresponden a la primera línea de afectación o afectación de primera instancia, los que están al alcance del ciudadano, que los martirizan, que los victimizan constantemente. Doctor, nos decía usted al principio de esta conversación que la Secretaría de Seguridad Pública desaparece en forma, pero no en fondo. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿qué beneficios entonces tiene la Secretaría de Gobernación en absorber esta Secretaría de Seguridad Pública? O más bien, ¿qué beneficios tendríamos nosotros si todavía falta depurar las policías? Se habla de otros 10 meses. El impacto positivo en primer momento, ¿usted cuál diría? Sí, Lupita. La pregunta es muy acertada. En realidad, el beneficio inmediato se siente en lo que acabamos de comentar, en el cambio de política de seguridad de Estado. Esto es, creo que se reordenarán las prioridades y se dará más importancia a proteger al habitante, al ciudadano, aquel que reside permanente o temporalmente en este país. A partir de ese punto, entonces las cosas empezarán a desarrollarse en forma benéfica gradualmente y creciendo. Por otro lado, el cambio de nombre obedece más bien, todo indicaría una decisión política. Yo estoy siempre en contra de politizar a la seguridad. La seguridad no debe de ser bajo ningún sentido utilizada en forma alguna para beneficios de unos o perjuicios de otros. En este caso, la visión de este gobierno es que la Secretaría de Gobernación debe asumir nuevamente las funciones de policíacas y de seguridad e inteligencia. ¿Esto era realmente necesario? Es dudoso el afirmarlo. Yo supongo que se había creado todo un monstruo que era la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Qué es lo que estaba fallando? Pues estaban fallando los mandos, las cabezas, las políticas, las directivas, la esencia que es la vocación auténtica, primero de servir sin interés y segundo de dirigirse a llevar la función en la forma más pura posible. En este momento, con el cambio de nombre, pues, si hubiese continuado con esta denominación de Secretaría de Seguridad Pública Federal, y los funcionarios hubieran sido similares los que hubiesen arribado a los mandos en esta nueva administración federal, pues las cosas hubieran sido exactamente igual. Pero en la hipótesis
inútil de haber dejado el nombre y haber puesto a Manuel Mondragón con esta nueva política, con este nuevo sentido de proteger más al individuo que luchar contra un crimen organizado utilizando todos los recursos de la Federación y poniendo así a los estados y municipios prácticamente a descuidar lo que era la esencia, que es el activo más valioso de todo estado, que es su población. Bueno, pues creo que los resultados van a ser exactamente iguales si se hubiera ya seguido llamando Secretaría de Seguridad Pública Federal o Subsecretaría de Gobernación. En este caso, lo que va es fundamentalmente es una decisión de carácter político, no quiero entenderla de otra manera, en donde ahora el secretario de Gobernación recibe una sobrecarga de trabajo, no nada más va a tener que ver el aspecto de la gobernabilidad del país, sino que ahora va a tener bajo su responsabilidad, puesto que él es el titular, a la propia política de seguridad de Estado. Va a tener un gran apoyo, una gran ayuda con el titular, el subsecretario Manuel Mondragón, pero sin duda alguna las funciones del secretario propiamente creo que lo inundan, es una cantidad de responsabilidades enormes. Me parece que él ya con la gobernabilidad del país tenía más que suficiente. Ahora pues va a resultar responsable de muchas otras cosas que antes no lo era, cuestiones que radican esencialmente en conductas criminales y que bueno, esperamos que con los apoyos que ahora cuenta y con designaciones acertadas que se hagan, pues esto vaya disminuyendo al punto de que liberen de esa presión al secretario de Gobernación, pero siempre estará sometido a esta nueva presión que es inmensa, es grave y grande. Bueno, Carlos, el hecho de que si consideramos que la Secretaría de Seguridad Pública se creó en el 2000 y hoy hay que cambiar la estructura, ¿significa esto que se está reconociendo que algo falló, verdad? Pues sí, sin duda alguna. Y lo que falló fue eso, fueron los hombres, no las designaciones. Si nosotros hacemos un recuento de lo que era la Secretaría de Seguridad Pública Federal hace 10 años, a lo que fue hasta el día de ayer, pues veremos que su avance era muy lento, muy torpe y muy poco. Porque creo yo que en nuestro país hay dos especialidades que definitivamente no permiten ni la improvisación ni la profanidad. Una de ellas es el aspecto financiero, en donde afortunadamente ya de hace un tiempo para la fecha, quienes han tenido las responsabilidades de manejar las finanzas públicas han sido verdaderos especialistas. Por lo tanto, el cambio no se ha sentido y ante los avatares que han tenido economías europeas que supuestamente eran mucho más sólidas que la nuestra y que ahora se ven verdaderamente afectadas, y ante la verdadera solidez que ha demostrado la que tenemos ahora, se ve el éxito en este proyecto de continuidad con el respeto al principio de la especialización. Por el lado de la política de seguridad de Estado ha sido completamente lo contrario. Por un lado, entra una persona que no tiene experiencia, posteriormente llega otra que va a aprender, o bien otra que no sabía ni siquiera lo que significaba SCP o CISEN. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedía que los retrasos cada vez eran más graves, más profundos, más agudos. La Policía Federal hasta este momento, que es un dolor de cabeza, no ha avanzado en esencia absolutamente nada, al contrario sigue creando o ha estado creando problemas muy graves. Y definitivamente las situaciones de establecer una política auténtica de seguridad de Estado institucional que traspase los gobiernos y que continúe como una idea de política de Estado, de seguridad de Estado, no existe. Yo supongo que con
este nuevo gobierno, independientemente de que esta ahora subsecretaría haya pasado a la Secretaría de Gobernación, verdaderamente se inicie con este principio de respeto a la especialización, que sean mujeres u hombres aquellos que dirijan en el futuro estas tareas que son extraordinariamente importantes. De hecho, hemos visto que la gente, la población, la ciudadanía, cuando no se le ofrece esta calidad de vida que ella exige, castiga duramente a los gobiernos, porque ¿cómo entender entonces que un gobierno que llevaba bien las finanzas, como fue el pasado, haya perdido todo en las elecciones? Y esto es fundamentalmente como un castigo que la ciudadanía aplicó en razón de que estaba en completo desacuerdo en la forma en cómo se estaba manejando su seguridad, la seguridad de México, la seguridad del Estado mexicano. Carlos. Sí, Carlos Humberto Toledo, yo te agradezco esta conversación, estas reflexiones. Tenemos que pasar a otros temas, pero como siempre, gracias por ayudarnos a comprenderlos. Al contrario, un placer. Hasta luego, muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Es Carlos Humberto Toledo, especialista en temas de inteligencia.